Ahora hablaremos de data frames. Los data frames se utilizan para almacenar datos tabulados. Pueden almacenar diferentes tipos de objetos en una columna, lo cual es una ventaja, y tiene un atributo especial llamado row.names. Normalmente se crean a partir de la lectura de un archivo, pero se pueden crear a partir de vectores ya hechos. Supongamos que tenemos estos dos vectores, uno de pesos y otro de precios, que ya yo tengo preparados en mi RStudio, así que solo le voy a dar Enter. Entonces, si quisiéramos ver los valores que tiene el vector pesos, aquí lo tenemos, y si quisiéramos saber el valor que tiene el vector precios, pues simplemente escribimos el nombre de la variable, le damos Enter. Cabe notar que estos dos vectores tienen la misma cantidad de elementos. Si no tuvieran la misma cantidad de elementos, yo no podría crear un data frame. Entonces, yo voy a crear un data frame en una variable que se va a llamar tesoro, pues simplemente digo data.frame y le paso los dos vectores que yo quiero que me conformen mi tablita o mi data frame. Pesos y precios. Entonces vamos a consultar que tiene la variable tesoro y como ven tenemos una especie de tablas donde tenemos en la primera columna los pesos y en la segunda columna los precios. Entonces ya creado nuestro data frame, podemos utilizarlo para obtener columnas, para obtener valor de las filas, etc. Entonces vamos a probar primero con una columna. Si yo quisiera obtener la columna de precios, entonces simplemente pongo doble corchetes y la posición donde se encuentra la columna de precios. En este caso, R empieza a contar la cantidad de columnas a partir de 1, no de 0. Por lo tanto, si yo quisiera obtener el valor de la columna de los precios, solo tengo que decir que quiero el valor de la columna 2 o de la segunda columna. Entonces, también podríamos consultarlo directamente utilizando el nombre. Entonces, si yo quisiera saber el valor de la columna de los precios, también podría ponerlo entre dobles corchetes el nombre de la columna. Pero qué pesado poner tantos corchetes. Entonces, existe una forma más fácil, es la más usada, donde yo podría acceder al nombre de la columna sin utilizar el corchete, solamente con el signo de peso y el nombre de la columna. Entonces tenemos también los elementos que están en esa columna. Asimismo, podríamos obtener los valores de una fila. Entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener los valores de la primera fila, entonces le digo, quiero el valor de la primera fila y todas las columnas. Eso es lo que significa que detrás de la coma no haya nada. Entonces, si yo quisiera el valor de la segunda fila, entonces simplemente pongo 2 comas y tengo el valor de la segunda fila y así sucesivamente. Obviamente, si yo quisiera el valor de una sola celda, entonces tendría que poner en qué ubicación está, en la fila 1, en la columna 2, y eso me da el valor 9000. Repasemos qué tenía la variable tesoro. Como ven, el 9000 está en la fila 1, en la columna 2. Entonces así yo puedo obtener los valores de una columna completa, de una fila completa o de una celda dentro de mi data frame. Imaginamos que nosotros queremos agregar una fila a nuestro data frame. Para eso necesito un vector con la misma cantidad de elementos como columnas tenga mi data frame. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar la función rebind para poder agregar el nuevo vector. Entonces, y eso lo voy a guardar en el mismo data frame que ya teníamos. Entonces, llamo a la función rebind, que yo le tengo que poner primero a qué data frame le voy a agregar la fila y luego mi vector con los elementos que yo voy a agregar, que en este caso son 150 y 15000. Entonces, miremos ahora qué tiene la variable tesoro. Si se dan cuenta, tengo una sexta fila, que es lo que acabo de agregar. Muy bien, entonces ahora intentemos agregar columnas. Para agregar una columna tenemos que tener la misma consideración que teníamos para agregar fila. La cantidad de elementos de nuestro vector tiene que coincidir con la cantidad de filas que tenga
nuestro data frame. Entonces, lo que voy a hacer es crear un vector, en este caso, un vector piedras, lo voy a crear aparte y va a ser un vector de caracteres. Ese vector va a tener los nombres de cada una de las piezas, de las piedras preciosas que yo tengo dentro de mi data frame. Jade es la primera, turquesa es la segunda, tenemos rubí, luego oro, diamante, por último esmeralda, porque hasta ahora tengo 6 filas en mi data frame. Entonces, una vez que yo tengo creado mi vector piedras, lo que tengo que hacer es utilizar el elemento, la función cbin, para agregarle al data frame tesoro esta nueva columna. Entonces, en este caso, yo lo voy a guardar en el mismo data frame que tenía. Tesoro va a ser igual a cbin. Cbin es la función que combina columnas. A mi data frame tesoro yo le voy a agregar el vector piedras. Veamos ahora que tiene nuestro data frame. Como podemos ver, tiene una nueva columna que es la columna piedras. Pero imagínense que nosotros acabamos de leer nuestro data frame de un Excel o de un archivo .csv y no sabemos cuántas filas tiene. Entonces, para poder obtener la cantidad de filas que tiene un data frame, existe la función nrow que me devuelve la cantidad de filas que tiene nuestro data frame. En este caso son 6.